Hermano, hermana, ¿cómo estás? Hoy es jueves 24 de septiembre del 2020. Mi nombre es Giuseppe Rosillo. Hoy la presencia de Dios me acompaña, la sangre de Cristo me cubre y el Espíritu Santo me guía y me fortalece. Amén. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y hoy meditamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versos del 7 al 9. Se enteró el tetrarca Herodes de todo lo que pasaba y estaba perplejo, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías se había aparecido, y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Herodes dijo: a Juan le decapité yo. ¿Quién es pues este de quien oigo tales cosas? Y buscaba verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hablamos de Jesús que pasaba por todos lados haciendo el bien. Y no solo lo querían ver los pobres, los enfermos, los endemoniados, o los fariseos también para hacerle daño porque él les decía sepulcros blanqueados, le decía sus verdades. Le decía a los discípulos: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. Les hablaba como que ellos decían: su corazón está lejos de mí, ¿no? Sus labios hablan, pero su corazón está lejos. Entonces les decía: hipócritas, raza de víboras. Pero también lo que hacía Jesús llegaba hasta las autoridades. El rey Herodes le llegaban cosas y él decía: ¿quién es este? Recuerden que el administrador de Herodes estaba casado con Juana, que era seguidora de Jesús. Entonces imaginemos al rey Herodes con el administrador conversando de las cosas que hacía Jesús. Entonces a sus oídos de él llegaba esto y decía: ¿quién es? Y nadie sabía, solo habladurías. No, que ha resucitado Juan, que Elías, que uno de los profetas ha resucitado. El centurión romano también había oído de Jesús, pero él creyó en esas palabras que oyó y se sanó el enfermo. Fue y le pidió un milagro a Jesús. Eh, Zaqueo se bajó del árbol cuando se encontró con Jesús. Entonces, muchas personas, desde el más pobre, desde el más humilde, hasta el más rico, hasta la autoridad más grande, habían oído hablar de Jesús. La pregunta es personal el día de hoy. ¿Y tú? ¿Has oído hablar de Jesús y cómo está tu vida, cómo está tu respuesta? Muchos nos acercamos como Herodes, como los fariseos o como los sencillos. Muchos nos acercamos y ponemos muros grandes. Hemos escuchado de Cristo, hemos ido a una catequesis, hemos hecho una primera comunión, confirmación, participamos de la iglesia, pero a veces nos presentamos delante de Cristo y no le vemos el rostro. ¿Por qué? Porque ese conocimiento lo tenemos ahí, pero no hace más. Falta un encuentro cara a cara. Tenemos un conocimiento, hemos oído como el rey Herodes y dice: quisiera verlo. Quisiera que ese conocimiento, esa palabra, que de repente creo como el centurión, que de repente quiero creer, quisiera verlo, ¿no? Entonces hay dos cosas que yo quisiera regalarte el día de hoy o que profundicemos. Uno es que el encuentro con Jesús, la proclamación del Evangelio, la palabra de Dios, primero, es buena noticia. Buena noticia, la buena nueva, el Evangelio es una buena nueva. ¿A cuántas personas yo me he acercado y le he dicho: hijo, hija, hermano, hermana, Dios? Y salen corriendo, parece que les echaran agua bendita, sale exorcizada y salen disparados. Apenas le mencionas Dios, Jesús, el Señor, salen corriendo, no quieren saber nada. Ya hay un muro, hay algo y los irrita y se van. Entonces no es buena noticia aparentemente. ¿Ah? La palabra de Dios primero debe ser una buena noticia. Segundo, la palabra de Dios transforma. Entonces, la palabra de Dios que yo la voy a participar, a llevar, tiene que ser transformadora, renovadora. No tiene que haber logrado un testimonio, cambios, ¿no?
La palabra de Dios viene con esa gracia, sana, libera. Mucho se habla de eso, ¿no? En los evangelios vemos que Jesús pasa liberando, sanando, curando, dando vista, dando resurrección, ¿no? Al que está muerto. Y tantas cosas que la palabra dice que Jesús hacía y realmente lo hacía. Y realmente nosotros creemos que lo hacía. Entonces, primero, la palabra debe ser una buena noticia. Segundo, la palabra debe ser transformadora. Y tercero, nosotros debemos ser esos miembros que anuncian y que son transformados. Entonces el Señor el día de hoy nos está invitando a la conversión. Pero ¿qué falta de repente? Y vamos al último versículo, al último pedacito del Evangelio del día de hoy. ¿Qué dice Herodes? Dice, ¿quién es pues este de quien oigo tales cosas? Y buscaba verlo. Querido hermano, en este momento te invito a que cierres tus ojos, pongas tu mano derecha en el corazón y hagamos una oración. Dios Todopoderoso, este momento es para verte, para encontrarme contigo. Regálame, Señor, la gracia de orar todos los días contigo. Regálame la gracia de encontrarme con tu palabra, de encontrarme con un crucifijo, con una foto, con una virgencita, con algo que te ayude a orar, que te ayude a orar, que te ayude a buscar el rostro de Cristo, a encontrarte cara a cara con Él. Dios Todopoderoso, bendícenos en estos momentos de oración. Y así como tú me miras, así como tú realmente quieres sanarme, yo lo creo, realmente lo has hecho y estás transformando mi vida. También quiero pedirte por mis hermanos y por las personas a quien ellos te lleven, Señor. Dios Todopoderoso, gracias por el encuentro diario que tenemos y por el encuentro que tú tienes también con mis hermanos en la oración. Bendícelo y multiplícalo. Y que se haga el día de hoy una obra de conversión para tu gloria y para tu victoria. Bendito y adorado seas por siempre, Señor. Amén. Querido hermano, que esta transformación de Cristo a través de la oración, que la repetimos todos los días, pueda crecer y pueda convertirse en transformación. El día de hoy te propongo una cosa. En las redes sociales, en tus redes sociales, no difundas nada negativo, nada que sea opuesto a la voluntad de Dios. Nada de mentiras, de chismes, de desesperanza, de odio, de justicia, de juicios malos. Pongamos noticias de esperanza, de amor, de perdón, de reconciliación, de evangelización, de alegría, de testimonio. Que Dios empiece a hacer la obra de todo el mundo a través de nosotros, de su encuentro diario personal con oración. Que el día de hoy podamos decir que celebramos también el día de Nuestra Señora de la Merced, Virgen del Carmen. Hoy quiero verte, Señor. Que Dios me lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.